Yo le tengo pánico y miedo a eso. Y que tú pienses que yo soy una mala persona por haber intentado hacer una broma, que tú te has sentido en mal lugar. Somos esclavos y reyes al mismo tiempo, porque se nos da el privilegio de expresar esas cosas que se salen fuera de lo normal, pero también tenemos el deber de hacerlo. El escenario es un espacio de miedo, porque te da miedo entrar ahí, y no todo el mundo, por supuesto, siente esa llamada. Los que lo hacemos, los que nos da por atender esa llamada, no es porque tengamos un talento especial, sino porque tenemos una necesidad absoluta. Lo del grito sordo, lo de... Mm. Eso es un nervioso que yo tengo desde los 12 años. Y en situaciones de nervio y de pánico, se me desencajaba hasta la mandíbula. Para mí eso es la comedia. Una detonación controlada de sentimientos y de pensamientos. Habrá un espacio siniestro que llamamos escenario, donde poder revelar cosas que a lo mejor nos unen más, pero son tan atrevidas que tenemos miedo a mostrarlas. La inteligencia artificial no es más que la mediocridad absoluta, en el sentido de que la inteligencia artificial te coge, digamos, toda la información que hay en Internet y de ahí te saca la media expresiva, ¿no? Muy buenos días. Hola, Fernando. Buenos días, Nacho. Ignatius Farray. Gracias por invitarme aquí. No, muchísimas gracias a ti. De verdad que es un placer muy grande tenerte. Muy amable. En el Vitruvia, además, ¿no? Qué bonito el Estamos, sitio. como siempre, en Vitruvia y un sitio ¿Lo maravilloso. sueles grabar aquí los programas? Qué bueno. Sí, sí. Qué bueno. Yo lo he Casi, conocido estos días por el festival, por el Nematofesti. pues, Y bueno, Javier, el dueño, nos ha hecho sentir aquí como en casa, ¿eh? De pues verdad. que es, bueno, nosotros siempre lo promocionamos, obviamente, porque se lo merece, porque el Sí, sí, sitio sí, es sí. Es un espectacular. espacio, vamos, Sí, tiene, vamos, un valor sí. crear un espacio así. Pues para nosotros es nuestra casa y supongo que para ti, a partir de ahora, supongo que también. Encantadísimo. Ojalá pueda venir más a menudo. Bueno, quería antes de nada mencionar a mi compañero Jesús, que no puede estar, que te manda un saludo Dale un abrazo. y aparte, algunas preguntas Vale. que me envió para ti también. Perdona la voz, que anoche fue como el Fue larga, concierto ¿no? para terminar el festival y yo con la voz un poco ahí. ¿Dónde fue el concierto? Aquí en el Ah, el Vitruvia. último fue Claro, aquí. claro, claro. Ah, Fue aquí en el escenario del pero Vitruvia. esta semana tuviste otro en... Bueno, todo el Hematofesti, pues muchas actividades. Ujú, Desde la gala, bueno, la inauguración el primer día, el ujú, martes, y luego la gala el jueves. Luego hemos hecho ujú. una academia de comedia que fue también aquí, al final con las alumnas y alumnos de la academia, Sí. pero hicimos como bueno, una muestra final, digamos, de las actuaciones cómicas de cada uno, y lo presentamos aquí en el Vitruvia también, Pero eran una especie cómicos, de comedy club. ellos eran cómicos. Bueno, gente que viene del teatro, de la comedia en general, de la interpretación, y de repente montamos esta academia, pues mira, recordando también a Miguel, Hematocrítico, ¿no? Que por Ujú, supuesto sí, el festival es para tenerle a él sí. presente, Ujú. pues la vocación pedagógica, ¿no? De Miguel, pues pensamos que tenía mucho que ver, ¿no? De montar esta academia, ¿no? Ya que el festival es de literatura infantil y de humor. Mm. Y montar una academia yo creo que entroncaba con el espíritu y la luz que hay en el festival, ¿no? Y la familia que se crea aquí estos días, pues yo creo que también es una manera de convocar un grupo de gente que, 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 que- que estemos en convivencia durante toda esta semana. Ujú. Y muchas veces lo hemos dicho, es verdad que al final el punto culminante, digamos, es subirse al escenario, pero es tan rico el festival en emociones y en ese calor humano y en esa familia que se forma, que muchas veces en el proceso de la academia y a lo largo de estar en residencia, las cómicas y los cómicos estábamos todos en el mismo hotel, a lo largo de la ciudad nos vamos cruzando, se generan muchos momentos, espontáneamente incluso, que tienen un corazón increíble, ¿no? Y tienen un fondo, y muchas veces nos mirábamos a los ojos y decíamos, Dios, aquí está la experiencia del festival. Más allá incluso que al final que te subas al escenario. Que realmente lo que vivís durante ese tiempo casi es más intenso
que lo que decías tú, que el momento final, ¿no? Sí, El muchas momento veces se puede cumbre. decir que sí, fíjate, ¿no? Por la Mm, experiencia que yo voy teniendo haciendo este tipo de academias y de residencias, ujú, es así. Y la gente del festival, Llerena, Ledicia, Alberto ujú, Vázquez, ¿no? Me lo decían así también, que el año pasado, por supuesto, empezaron el festival, fue la primera edición, y este año la segunda edición, y de verdad se vive ese sentimiento, ¿no? De que a ujú. lo largo de los días hay momentos de un corazón y de una cercanía y se crean espacios de escucha en muchos lugares, en los restaurantes donde comemos, en las terrazas donde tomamos un café, damos un paseo por la calle. Y es verdad que luego el escenario tiene ese escaparate, ¿no? Esa vistosidad. Pero es verdad que son todos los días compartiendo muchos momentos especiales. Y bueno, muchas veces, claro, los abrazos que nos damos son muy sentidos porque lo vivimos de esa forma, la verdad. Pues mira, yo la primera pregunta que quería hacerte va relacionada con eso. Me gustaría saber de dónde crees que viene tu calidez humana, porque quiero decirle para la gente que no te conozca que es, no sé, casi extraño, ¿no? Ver un ser humano como tú, tan cálido y tan cercano. Hay De gente dónde? que se decepciona No, no, porque no después, creo. con la fama que yo tengo arriba del escenario, No, luego me ven así. bueno, pero por eso tienes ese contraste, ¿no? Grande. O sea, ¿tú de dónde crees que es de tu personalidad, de tus influencias, de tu cultura? Bueno, ya ves, se puede interpretar de muchas formas. En la academia, precisamente, fíjate tú, ¿no? Una vez leí un cómico, pero un cómico como muy de la vieja escuela, un cómico americano, estadounidense, que le hicieron una entrevista y le preguntaron para él, qué era lo más importante para un cómico. Y él respondió que tener corazón. Y en ese momento me pareció la cursilera más, algo muy cursi, ¿no? Han pasado los años, 25 años ya, y al final tú ¿Te diste notas como cuenta que, que que va por ahí, que va por ahí, porque, mm, eh, mm, bueno, tienes corazón, dices las cosas con sentimientos, y muchas veces cuando alguien tiene esa manera de estar en el mundo, la comedia aparece, cae por su propio peso muchas veces hasta por oposición o por contraste con tu corazón, pero diga, pues tú le echas corazón y la academia y la comedia en la academia aparece inesperadamente. Con las alumnas y alumnos de la academia nos propusimos esa puerta de entrada. ujú, Veníamos sin nada, veníamos sin nada. Y en 3 días poníamos en pie una actuación cómica de 10, 15 minutos. Y dijimos, vamos a hacer las cosas de corazón, vamos a ponerle corazón y que eso sea como un marco por el que entrar al escenario, como una puerta de entrada al escenario. Vamos a poner ese corazón en lo que tengamos, ¿no? Pero que sea algo significativo para nosotros, que sea algo que nos sintamos comprometidos con lo que decimos. Y de una manera natural, las alumnas y alumnos de la academia entraron por esa puerta y que muchas veces nos mirábamos como diciendo, Dios, esto está quedando muy intenso. Se suponía que era una actuación de comedia. Y muchas veces, de verdad, hasta con lágrimas y abrazos, personas que no nos conocíamos, vamos, que no nos conocíamos. Y en 3 días conseguimos ese vínculo sentimental. Y decíamos, una vez consigues esa comunicación con una persona, ese espacio de seguridad, donde hablar de cosas muy íntimas, muy personales y expresarlas, de repente coges distancia y simplemente tú dices, Dios, lo que acabo de compartir con una persona extraña, fíjate tú que en el mundo actual yo creo que cada vez esos espacios son más difíciles, esos espacios de escucha, ujú. muchas veces estamos con los móviles, Sí. etcétera, etcétera, y creamos un mundo cada vez más desarraigado. Y de repente crear esos espacios de escucha, ya no estamos tan acostumbrados y hasta nos da mucho pudor, por supuesto. Y simplemente esa sensación ya te da risa, como diciendo, lo que acabo de confesar a una persona que ni siquiera conozco. Y eso, lo dejas reposar en el sentido de, te vas a la cama, al hotel donde estábamos en convivencia, le das vueltas y tú dices, Dios, lo que acabo de confesar a una persona que no conozco, y hasta te entra la risa por eso y coges distancia y decíamos que los frutos, como si fueran los frutos de un árbol que madura, la comedia va cayendo por su propio peso.
Porque tú muchas veces hasta te sientes ridículo, como diciendo, fíjate tú qué sentimientos tengo yo, por supuesto, como todas y todos. Y en un espacio de escucha al que no estamos acostumbrados, de repente me vengo arriba. Noto, como tú ahora, Fernando, que me estás escuchando, y yo me creo importante, tu mirada me contagia, tu atención crea un amor aquí, ¿no? Sí. Una relación rápida. Mm. Rápida en el sentido de no nos conocemos, pero el tono vital que cada uno tenemos, rápidamente hay una conexión ahí. Y yo me vengo arriba y luego tú dices, Dios, que cómo me gusta a mí tirarme los pedos más altos que el culo. En el sentido de, en un espacio de escucha, por supuesto que hay algo que se contorsiona dentro del cuerpo de uno que tú desembuchas, digamos, ¿no? Mm. Y muchas veces hasta te sorprendes de lo que has dicho. Y como te digo, el ejercicio es coger distancia y luego mirar cómo la comedia siempre es esa sombra que hay detrás de los pensamientos, de los sentimientos. La comedia aparece como si fuera una especie de aglutinante de todas las experiencias humanas que está ahí, en muchos huecos, en muchos rincones, y solo tienes que hablar de corazón y luego aparece. Por muchas esquinas, la comedia se va abriendo paso. Y así fue el ejercicio de la academia arriba del escenario del Vitruvio. Y en mi caso en particular, perdóname que no No, no, quiero no, no, rehuir no, la no. pregunta, muchas veces se me dice que yo soy una persona de corazón, con mucha amabilidad. Me dicen, joder, Ignatius, qué amable es. No te digo yo que no sea muy amable, pero mi pánico absoluto, y fue lo que yo confesé, porque si confesamos todos en la academia, yo también soy el primero. Mi pánico y mi miedo personal es a decirte algo a ti que de repente cree una desconexión. Yo creo que a lo que más aspira la comedia es a la conciliación. Y si yo me atrevo a decirte una broma y yo lo que he creado ha sido confusión y malentendido, yo le tengo pánico y miedo a eso. Y que tú pienses que yo soy una mala persona por haber intentado hacer una broma que tú te has sentido en mal lugar. Yo tengo tanto pánico a eso que en la vida prefiero esconderme detrás de una trinchera de amabilidad para no meter la pata en ningún momento, porque no sé expresar esa no sé, llámalo como quieras, esa ironía, ese vacilón, esa broma que en el fondo tú dices, Dios, era una sórdida obscenidad, pero lo hemos compartido. Pues yo tengo miedo a que al intentar compartirlo, meta la pata hasta el fondo. Y solo he encontrado el escenario como un espacio donde yo puedo expresar eso, como una solución a lo que no puedo hacer en la vida real. Entonces, esa amabilidad mía muchas veces es cobardía. Es cobardía de no atreverme a saltarme esos estereotipos, esa convencionalidad, convencionalismos, ¿no? Esos clichés. Entonces me refugio detrás de una frase hecha y resulta amable, bueno, pues bien, ¿no? Que resulte amable, pero muchas veces es cobardía. Y muchas veces el teatro y el espacio escénico es ser capaces de salirnos de la frase hecha, de salirnos de las buenas maneras, de las buenas maneras entendidas en cuanto a cortesía un poco, bueno, protocolaria, digamos, ¿no? Y claro que muchas veces tendremos que refugiarnos detrás de eso, porque eso es la civilización y eso es la cultura. Pero habrá un espacio siniestro que llamamos escenario, donde poder revelar cosas que a lo mejor nos unen más, pero son tan atrevidas que tenemos miedo a mostrarlas. Y solo se puede hacer por un momento en un escenario, como quien hace, como los edificios estos a los que le pones dinamita y los detonas para que sea una detonación controlada. Para mí eso es la comedia. Una detonación controlada de sentimientos y de pensamientos que ojalá no cause demasiado daño a su alrededor cuando explosione. ¿Dónde te sientes mejor? ¿En el escenario o fuera del escenario? Bueno, pues fíjate, al final, pues siguiendo este hilo de pensamiento, también hay que confesar que el escenario, al mismo tiempo que es un sitio donde, ya ves yo, lo del grito sordo, lo de... Mm. Eso es un nervioso que yo tengo desde los 12 años. Y en situaciones de nervio y de pánico, se me desencajaba hasta la mandíbula. En el escenario lo empecé a hacer por los propios nervios del escenario, pero lo fui integrando y la gente ya se reía más con eso que que con cualquier texto que yo tuviera preparado. Entonces, hasta ese punto, el escenario es un espacio de miedo, porque te da miedo entrar ahí y no todo el mundo, por supuesto, siente esa llamada. Los que lo hacemos, los que nos da por atender esa llamada, no es porque tengamos un talento especial,
sino porque tenemos una necesidad absoluta. Entonces lo acabamos encontrando también como un refugio, porque como te decía antes, en la vida, por llamarlo así, la vida real, no sabemos expresar ciertas cosas, pero hemos encontrado el espacio del escenario como un territorio donde, donde se nos permite eso. Y somos esclavos y reyes al mismo tiempo, porque se nos da el privilegio de expresar esas cosas que se salen fuera de lo normal, pero también tenemos el deber de hacerlo. De repente nos prestamos a ese experimento. Antropológicamente, de una manera chamánica, la tribu ha encontrado el espacio escénico donde a través de la mirada del resto de las personas de la tribu focalizan esa atención que irradia una energía a la que tú te entregas, como un cuerpo que se entrega a una energía que no conoce del todo. Y de repente, como te decía antes, como si fueras un contorsionista, te empiezas a contorsionar y hay palabras que salen por tu boca que tú ni siquiera sospechabas que estaban dentro de ti. Gracias, no porque tú a lo mejor las tuvieras ya dentro y pensadas, sino porque la mirada de las otras personas de la tribu te las han inspirado. Tú te prestas a ese trance. Perdona que haga un poco mío eso, es que me siento súper identificado. Yo supongo que todos los artistas, bueno, tenemos, supongo no, tenemos muchas cosas en común, ¿no? Y en cuanto es que me siento súper identificado con eso. Cuando estoy pintando, también siento esa transformación, pues no sabría definir si soy más yo cuando estoy llevando a cabo esa actividad o en la Sí, vida real. O sí. sea, me costaría mucho diferenciarlo. Quizás me pasa un poco como a ti, ¿no? Esa transformación, no sé qué palabra A utilizar. ti te pasa, por ejemplo, me gustaría preguntarte, que fíjate tú el concepto de autoría, ¿no? Que se tiene el concepto de autoría. Y Mm, yo creo que en esos momentos, digamos, que se llama, que bueno, que lo que se dice de la inspiración, ¿no? sí, Yo creo que ahí uno no se siente autor, sino como que de repente bueno, ha sido como un recipiente, por decirlo así, que ha sí, atendido a esa llamada. Y de repente te ha venido esas palabras, esos colores, esas líneas, exactamente. ¿no? Exact- Ese es el sentimiento, como que se despersonaliza, digamos, de mm, alguna forma, ¿no? exactamente. A mí, bueno, me siento muy identificado con eso, sí. Joder, qué bonito compartirlo. Mm, Fíjate, mm, Platón, el filósofo Platón, con su teoría de la, no sé, ¿cómo se llamaba? Némesis, no me acuerdo. Él decía algo así como que conocer es reconocer. Como que mm. hay como una especie de nube, por decirlo así, o algo que ya llevamos a nivel inconsciente, que lo que llamamos conocer es más bien reconocer. Cuando tú tienes esa inspiración, es más que tú has seguido unos pasos determinados, unas pautas para llegar a esa inspiración, es que te cae de arriba, te viene dada, o recuerdas, o tienes la Exactamente. sensación de decir: "Oh, esto me ha llegado. Sí. ¿De qué sitio me ha llegado? ¿De arriba? ¿De atrás?". Pero no es una cosa que yo he llegado racionalmente, como dando pasos. Yo creo que muchas veces tendemos a confundir las palabras esforzarse y entregarse. Mm. Muchas veces se dice, este deportista se entregó al máximo o se esforzó al máximo. Y yo creo que no es lo mismo exactamente. Esforzarse es como tú te esfuerzas en subir unos peldaños, en seguir unas pautas, unos patrones que has aprendido. Y de repente entregarse es otra cosa. Entregarse es como siendo, estoy aquí y a ver qué sucede. Y a veces sucede, a veces no. No siempre esa voz llega de la misma forma. Pero un poco la sensación es esa. Yo hablo mucho de, hombre, vosotros supongo que prepararéis más, ¿no? Pero yo hablo mucho del subconsciente. Mm, Y tú hace un rato también hacías alguna mención, o sea, que te salen palabras y frases incluso que no sabías que tenías dentro, ¿no? sí, Y yo menciono, por ejemplo, en mi trabajo mucho, en ese sentido, el subconsciente para mí es sí. importantísimo, porque es el que me hace sacar, ¿no? Lo que tengo dentro. ¿A ti te pasa un poco? O sea, llevas todo, dejas un poco, dejas el margen esa a la improvisación o... Uno siempre intenta, ¿no? Al arriba del escenario, como te decía, uno siente tanto miedo que siempre intentas ir
con el mapa, digamos, lo más detallado posible. Con un mapa lo más detallado para uno no perderse demasiado, digamos, ¿no? Pero, pero ahí arriba, claro, es la puta selva, arriba del escenario. Uno entra ahí y ahí es como un presente continuo, un presente máximo. Una profesora mía de interpretación, siempre lo digo, es que es una frase bellísima, y en la academia compartimos esa frase porque es muy significativa. Fernanda Orasi, una profesora de interpretación, decía que arriba del escenario hay un excedente de vida, como quien tiene un excedente de cosecha, un excedente de patatas. De repente hay más Hostia, me patatas de lo encanta. normal. ¿Qué hacemos con esas patatas que tenemos de Hostia, más? me encanta. Es una buena metáfora. Ahí la vida se multiplica. Hay más vida de lo normal. Entonces uno se siente ahí igual, ¿no? Pintando, cuando uno está delante de un lienzo, ¿no? De repente la vida es más intensa. Entonces uno no sabe cómo ese fuego, muchas veces no somos dueños de ese fuego. Y ese fuego muchas veces nos puede y nos descontrola. Entonces, uno intenta tener la ilusión de pues, que puede domesticar eso y en el fondo te das cuenta de que no es así. Y eso es lo bello, por supuesto. El otro día vi una cosa que me deslumbró. Yo no sabía que lo que hay dentro de un agujero negro, de la galaxia, ¿no? Un Ujú, agujero negro, dentro del agujero negro hay una cosa que se llama singularidad. Y yo no sabía que es un término técnico de la física, la singularidad. ujú. Como diciendo, hostia, es que eso es lo más singular, pues, en el caso, en el sentido de ni el modelo de leyes que tenemos, ni el mapa de leyes físicas que tenemos entre manos ahora mismo, nos sirve para explicar lo que sucede ahí dentro. Ahí se nos termina el lenguaje. Ahí hay una singularidad absoluta en el sentido de que sabemos que hay algo, pero no sabemos con qué compararlo, ni sabemos con qué nombrarlo. Y de alguna manera para mí el arte aspira a llegar a esa singularidad, como diciendo, ¿por qué hizo este gesto? ¿Por qué hizo ese trazo? ¿Por qué eligió ese color? De repente es una singularidad que tú dices, bien, todos queremos copiar, porque al fin y al cabo aprendemos así, ¿no? Queremos copiar lo que admiramos y en el fondo acabamos expresando lo que llevamos dentro, distinto incluso a lo que aspirábamos copiar. Nos sale eso más allá de nuestra racionalidad, más allá de lo que tenemos premeditado, porque admiras a un artista, admiras a un cómico, quieres copiar eso y te inspiras para seguir un camino y luego hay una voz que no sabes de dónde viene, que eres esa singularidad que cada uno y cada uno tenemos y acaba expresándose en pequeños detalles, esa singularidad que tú dices, tío, esta línea no me la vi venir, combinación de ideas. De repente hay ideas que no estaban previamente relacionadas para nada y tú creas a través de tu atención una conexión ahí imprevista totalmente. A San Agustín, yo creo, fíjate, perdóname que empiece a Sí, yo te conozco. desvariar, tú más o menos, gracias por la comprensión, perdóname si me voy por las ramas, pero yo pienso muchas veces que la atención es la mirada nuestra, esa atención del público, esa atención de un artista delante del cuadro, es nuestro amor. El amor es la moneda. Otra profesora mía que es una maestra absoluta, Mónica Valenciano, una profesora de baile, Ujú. decía que el precio que tenemos que pagar por ser libres es prestar atención. Todos queremos ser libres, todos queremos llegar a esa singularidad expresiva, por decirlo así, pero el precio que hay que pagar es la atención. Tú tienes que estar presente en el momento, en el espacio y en el tiempo donde estás, sentirte que estás con los pies en el suelo, sentirte vivo y dentro de un espacio, atendiendo a eso con tu mirada y ahí está tu amor. El amor es la moneda, el amor es la moneda que tenemos que pagar para ser libres. Amor meus pondus meum, decía San Agustín. El amor es mi peso, él me lleva por donde quiera que me lleve. Es como una piedra que va rodando por una cuesta abajo, ¿no? Por una colina abajo. Y de repente nos dejamos arrastrar por ese peso. Nuestro peso es el amor. Y no es una razón, no es una racionalidad la que nos lleva a dar esos pasos, sino como que nos arrastra. De alguna manera, ese arrebato nos hace entrar en un trance artístico. Mira, déjame que terminar con ese tema Sí, que sí, lo sí, tengo sí. ahí en la cabeza Ok, dándole vueltas. perdona. Entonces, tu calidez humana se fue forjando a través de los años. ¿O tienes algo de cultura, de forma de ser, de
de tu familia, de Tenerife, de Bueno, sí, fíjate, ¿no? Granadilla. Claro, claro, bueno, ya ves, mi padre, mi madre, ¿no? Al fin y al cabo, ¿Tienen ese tipo de carácter tus padres? sí, qué ¿Sí? importante, ¿no? Y bueno, mi hermana, mi hermano, mi gente más cercana, mi hijo, no sé, bueno, todo, muchas veces lo que más nos define es la mirada del otro, más que lo que tengamos dentro. Entonces, fíjate, yo creo que, por ejemplo, entre Canarias y Galicia, sí que creo que hay una conexión sentimental muy honda. Vete a saber por dónde viene eso. Pero hay un tono vital, hay un cariño Mm, que yo me siento desde siempre muy acogido en Galicia. Mi mujer, que es cómica también, mm. Petit Lorena, ella también lo siente, lo mismo. Vino al festival, porque en un festival que ella montó en La Palma, en la isla de La Palma, también digamos, se hizo la experiencia de la academia. Y este festival del Hemato Festi ha sido, en ese sentido, una especie de hermanamiento con el Festival de Desaquellados en La Palma, que bueno, se propuso en un momento dado esa idea y nos pareció encantador, ¿no? De poder tener ese hermanamiento para hacer también la academia aquí en el Hematofesti. Y de repente salieron muchísimas conexiones. El nombre mismo de Desaquellados en La Palma es del verbo aquellar, que es un verbo comodín que tú dices, bueno, aquéllame este micrófono o aquéllame esa luz para que, no, es un verbo comodín cuando no te acuerdas del verbo y aquí en Galicia nos dicen que se usa también. No, el verbo aquelar, ¿no? Sí, sí. Aquelar, Sí, ¿no? sí, sí. También se usa. Sí. Y que yo sepa en ningún otro sitio. Fíjate tú, hasta ese punto, ¿no? Las afinidades sentimentales que hay. Y lo comentábamos, y Lorena nunca había estado en Galicia, ella tenía la corazonada de que se iba a sentir aquí muy bien. Y así ha sido, ¿no? Como diciendo, Dios mío, nos sentimos de repente sentimentalmente muy vinculados. Ujú. Y yo creo que todas y todos nos viene de alguna forma, pues por la mirada del otro, muchas veces. Se crea una cultura que esa mirada la atesora. César Manrique, el artista canario, de repente, fíjate tú, ¿no? Lo digo, pero parece que me voy, pero muchas veces recojo, Vuelve. ¿no? A propósito de la mirada que decíamos antes y del paisaje. En Canarias, cuando empieza el turismo, fíjate tú ahora, también lo controvertido de ese tema y todos los desastres que se están haciendo en el nombre del beneficio económico y Ujú. tal. Em, César Manrique siempre tuvo una mirada muy activista respecto a la precaución que se debe tener respecto a eso. En Canarias, el norte de Tenerife y el sur de Gran Canaria eran los sitios turísticos por excelencia en los años 60. Y de repente todo el mundo decía, qué pobre Lanzarote, que Lanzarote nunca llegará a ser una isla rica. Siempre será una isla pobre porque es muy fea. Y de repente llega César Manrique y con su mirada dice, no, no, vamos a pararnos a mirar este paisaje. Es bellísimo esto. Esta lava, ¿sabes? Este paisaje volcánico. Y de repente en la mirada encontró y la gente que estaba a su alrededor compartieron de repente esa mirada con el orgullo de sentirse parte de algo. Y de repente, a día de hoy, pervive en la isla de Lanzarote, por supuesto, ese orgullo. Y quizás diría yo, fíjate que muchas otras islas, diría Tenerife o Gran Canaria, se pierde esa sensibilidad. Pero en Lanzarote existe ese arraigo de, en la medida de lo posible, esto es nuestro y no permitimos que se destroce. Entonces, esa mirada, mirar algo singular, volvemos a la singularidad. De repente tú ves un paisaje como algo singular y entonces lo concibes como algo tuyo, como algo propio. Y si alguien quiere especular con ese paisaje para simplemente su beneficio propio y explotarlo, tú te rebelas contra eso, porque te están agrediendo de alguna forma y tú quieres poner límites, digamos, ¿no? Y por supuesto que el turismo trae mucha riqueza también, pero habrá que regular eso de alguna forma y hay atropellos que no se deben tolerar. Y yo creo que de repente esa mirada se instala en una sociedad, en una subcultura, y por supuesto que se puede perder, claro que se puede perder, y por eso hay que estar vigilantes para que ese espíritu perviva. Y de alguna manera una cultura comparte una mirada, pues yo creo que la mirada que hay en Galicia tiene muchísimo que ver, por lo que sea, con la mirada que hay en Canarias. Vete tú a saber la emigración, toda esa gente. Aquí estamos al lado del puerto de Vigo, ¿no? Toda esa Ujú. gente que se fue a Cuba, a América, a Venezuela en su momento. Hay experiencias ahí muy similares. Vete tú a saber si eso construyó un alma.
Pues eso, ¿no? De alguna forma hay ese cariño, esos sentimientos compartidos, ¿no? Se me ocurre ¿Tú, decirte a tú propósito de... crees que se pierde, crees, no? O sea, más o menos lo que estás diciendo, supongo, que se pierde pureza debido al turismo masivo, por ejemplo, en Tenerife. Bueno, por supuesto, claro. Ujú. Por supuesto que se pierde y hay una pérdida que tenemos que levantar la voz. Hoy en día, después de 40 años, después de la muerte de César Manrique, hoy ves manifestaciones suyas que parece que las ha dicho ayer, advirtiendo ya de los Ujú. peligros y de los riesgos que puede conllevar esto. Te digo, ¿no? Alguien que no sienta de repente ese paisaje va desapareciendo, esa singularidad va desapareciendo, empieza a haber esa gentrificación, esa explotación turística sin medida, Ujú. esa, ¿no? Y de repente el paisaje cambia y tú ya no te sientes relacionado con ese paisaje. Estás desarraigado. Estás desarraigado como persona. Y una persona desarraigada pierde su alma. Y de repente tú ya no quieres cuidar ese paisaje porque ya ni siquiera piensas que ese paisaje es tuyo. Hasta ese punto estamos perdiendo ese alma. Y de alguna manera habrá que rebelarse de alguna forma. Desde tantos puntos de vista los móviles, las pantallas que mencionábamos antes, nos hackean la atención. Nuestra atención está secuestrada. Ya no tenemos el tiempo, digamos, para estar quietos y contemplar un paisaje y contemplar una mirada. Y esa contemplación hace que el alma, bueno, vuele de alguna forma y se construya. Y tú tienes un alma sentada porque contemplas un paisaje que de repente vuelcas tu alma en ese paisaje que tienes delante. Y hay una conexión. Y ese tiempo se nos está robando. Cada vez los atropellos simplemente buscando el beneficio económico, que parece que es la moral que prevalece, Mm. nos acaban creando ese desarraigo, inevitablemente. Entonces habrá que levantar la voz en un escenario. En un escenario hay una convocación de miradas, de gente, en la que se podrán decir cosas simplemente para reclamar ese espacio de escucha. Pues, diciendo, vamos a escucharnos, porque creo que cuando nos escuchamos, nuestra voz es más fuerte y nuestra voz coge más relieve. Pues habrá que tener una voz fuerte para rebelarse contra todos estos atropellos económicos, digamos. Es muy importante para ti el arraigo. ¿Crees que una persona para crear, para ser creativa, es importante que esté arraigada? Bueno, muchas veces yo creo que creativamente hasta es una voz contestataria. Fíjate tú, Leticia Costas, ¿no? La directora del festival, en la inauguración dijo unas palabras que fueron reveladoras. El Hematofesti, estos días, esta semana aquí en Vigo, es un festival por la cultura, pero también por la contracultura. Y yo creo que la contracultura es eso, es sentir un poco la indignación que podemos sentir cuando echamos una mirada a todos estos atropellos que tenemos alrededor. Sí. Y una voz artística también es una voz que se revela contra eso. En ese sentido, es una voz contracultural. Parece que la cultura nos lleva por este camino, pues la contracultura habrá que rebelarse contra eso. Habrá que tener esa dignidad. ¿No? Aunque muchas veces digamos, hostia, es que está todo perdido, es que nos están arrasando, es que no tenemos ni la más mínima posibilidad de ganar. Pues a lo mejor no se trata de ganar, sino a lo mejor se trata, decían que hay que hacer teatro, hay que subirse al escenario como si eso fuera capaz de cambiar el mundo. Aunque no vaya a suceder, pero hay que hacerlo como si eso fuera posible, porque eso es tener corazón, como decíamos al Te iba, principio de la te entrevista. iba a preguntar sobre eso. Yo tengo una idea últimamente que me obsesiona un poco, ¿no? Yo creo que los artistas en general deberíamos dominar el mundo y no, eh, que no tengo nada en contra de ellos, pero no los deportistas o sí que tengo algo en contra de ellos, o los políticos, bueno, o sea, yo creo que los artistas deberíamos ser, el mundo debería girar en torno a todo tipo de artistas. Sí, sí, ¿no? Sí, uno puede pensar, digo, como diciendo, joder, ojalá una sociedad organizada de una manera más artística, más Sí, poética. sí. Sí,
Pero también Yo te veo digo, así el mundo. después de la experiencia de tantos siglos y siglos, qué bien hemos aprendido también a movernos en los márgenes, Sí, a movernos en las sí. catacumbas, a movernos en el espectro menos, más insospechado. Que Pero al fin y al tú, cabo tú dices, hostia, ha pasado los años y a lo mejor este es nuestro territorio. eso es lo que te iba a preguntar. ¿Crees que ese es nuestro sitio? Yo hoy en día, además, fíjate, ¿no? Hablamos esto, ¿no? Hablamos de que existe una cultura a la que hay que, y una cultura, pues, de un capitalismo ya deshumanizado totalmente, que su único propósito es el beneficio a cualquier precio, ¿no? En esa cultura nos estamos moviendo. Y la inteligencia artificial, que ahora está entrando y se va a propagar cada vez más, está, por supuesto, al servicio de eso. Mm. Entonces, la inteligencia artificial no es más que la mediocridad absoluta, en el sentido de que la inteligencia artificial te coge, digamos, toda la información que hay en Internet y de ahí te saca la media expresiva, ¿no? Y es complaciente. Alguien se mete en la inteligencia artificial, quiere conocer cosas y la inteligencia artificial siempre te va a dar una respuesta complaciente contigo. Exacto. Nunca te va a descolocar, que el Mm. arte te descoloca. El arte te desafía, el arte te provoca. La inteligencia artificial nunca te va a provocar. Siempre te va a dar algo que sea complaciente contigo, que tú por supuesto te vas a aceptar y vas a moverte en esa mediocridad, literalmente mediocridad. Coge todos esos datos y saca una media que te ofrece. Una media que te ofrece y sabe que te la va a filtrar para que a ti te parezca, vamos, a tu medida, que te siente como un guante. Tú no vas a tener ninguna palabra en contra de eso. Y de repente, a lo mejor ahora lo humano, lo artístico, se sitúa cada vez más en los márgenes. De repente, la inteligencia artificial se mueve al servicio de los poderosos, al servicio del interés económico, y te ofrece una medianía, una mediocridad. Y de repente, como un monstruo de Sauron que no puede ver ciertos espectros, hay un espectro de esa visión que se pierde. Y son los puntos singulares. Los puntos que se sitúan en los márgenes. Esos puntos son ciegos para una inteligencia artificial. Y esos puntos únicos, artísticos, que no tienen nada que ver con nada, tienen una inspiración que tú no te la viste llegar. Tú puedes decir que incluso están mal. Mira, tu libro, si lo puedo enseñar, ¿no? Sí, sí. Este es el título. El otro día vi este libro y ahora lo vi que era tuyo, no los conocíamos. Y de repente, el otro día cuando vi el título, me pareció, lo vi por, por, En por, por Amazon. internet precisamente, cómo aprendí de los peores. Y de repente me pareció como un caballo de Troya dentro, ¿no? Como yo, ¿qué título más significativo? Tenemos que aprender de los fracasos, tenemos que aprender de los peores. No sé si el libro vio por ahí, Sí, sí, es pero que va por ahí. al final yo creo que lo humano, en un momento donde la inteligencia artificial está al servicio de la eficacia y de la eficiencia, de repente a lo mejor lo humano está en ser capaces, como dignidad, como libertad, de tomar las peores decisiones a cada momento. Las peores decisiones en el sentido de las decisiones más marginales. En los fracasos que tú dices, esto no está bien hecho. No, no, espérate, como dijo César Manrique con la isla de Lanzarote, vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo porque a lo mejor sí que hay un camino. Lo que para la inteligencia artificial es un error que ni siquiera es capaz de contemplar, Ujú. para la humanidad a lo mejor es un nuevo sendero hasta el manantial. Yo creo que, yo creo que al final a nosotros, por ejemplo, a nosotros los artistas, nos va a beneficiar la inteligencia artificial, precisamente por lo que estás hablando tú, que deshumaniza tanto y es tan condescendiente y Mm. nosotros intentamos, lo que estabas diciendo, vamos, intentamos provocar. Entonces al final nos va a acabar beneficiando. Sí, sí, porque te da una rabia, Mm. te da rabia. Sí, Esa rabia es contracultural, contestataria. sí. Y muchas veces nos adormecemos y eso es tan indignante que saca esa rabia. Hay uno de los músicos de jazz, ahora que estamos en el Vitruvia, ¿no? Sí. Que fíjate, Wayne Shorter, que compartió escenario en su día con Charlie Parker, fíjate, él muy jovencito y aún hoy sigue vivo, es como un heredero, ¿no? Del bebop, de toda esa tradición, ya un señor muy mayor, y él dice que actualmente para componer se pone las noticias de la tele. Se pone te pones las noticias de la tele, ve Hostia, qué todo el pasada. disparate que hay, ¿no? Toda la rabia, ¿no? Toda la indignación que le puede entrar por ver esas noticias y empieza a tocar. O sea, está en su cama viendo la tele y la rabia es que siente es la inspiración.
Un señor Hostia, ya a qué lo mejor de bueno, 90 años, ¿no? qué bueno. Entonces, tienes razón que muchas veces parece mentira, pero muchas veces también necesitamos que nos arrinconen, ¿no? Digamos, ¿no? Para encontrar un espacio que, de fracaso, que decimos, Dios, aquí voy a recoger mi libertad. Aquí voy a. Es que yo creo que los artistas somos rebeldes, todos, Bueno, ¿no? esa rebeldía Rebeldes. se alimenta de eso. Exacto, exacto. Eso es, Sí, 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 eso sí, es. sí. Entonces, yo creo que al final Bueno, nos va a beneficiar. joder. Yo quería preguntarte también, eh, eh, ¿qué crees que le debes tú al sufrimiento? Todo. Todo. No, Porque fíjate. yo, como te eh, decía, yo conozco mucho, eh, mucho no, todo lo que hay publicado sobre ti. Yo, al propósito del sufrimiento, el otro día, yo siempre he tenido como, no digo mitificado y no digo romantizado, porque por supuesto que se pasa mal, pero también uno abre los ojos y, por ejemplo, el epicurismo, ¿no? Epicurismo, no sé, el hedonismo este, muchas veces yo me lo he asociado como algo frívolo, con algo como diciendo, joder, esta gente, porque a mí me lo enseñaron así y a lo mejor no estaba bien, o yo lo malentendí. Ujú. Pero esa escuela, el estoicismo ha quedado como algo, ¿no? Como gente muy austera, muy. Que fíjate tú luego la perversión del sistema. El estoicismo, hoy en día son los libros de autoayuda más vendidos, inspirados en el estoicismo. Con ese nos hemos engañado. Hoy en día el estoicismo es al servicio del neoliberalismo. O sea, como diciendo, gente estoica, gente capaz de soportar y aguantar cualquier atropello moral para seguir siendo siervos del sistema, ¿no? En eso ha acabado el estoicismo. Y el epicurismo, eso que reivindica el placer, Sí, yo lo malentendí de una manera frívola y luego dices, no, no, tiene toda la razón del mundo. Es que tenemos que encontrar el placer en lo que hacemos. Es que donde está nuestro placer, está nuestro corazón. Alguien que tenga placer en hacer algo, sabrá hacer algo. Lo que decíamos antes, ¿no? Alguien que tú dices, no sé de dónde me viene esta inspiración a la hora de estar delante de un cuadro, pero el gusto que siento, aunque sea un gusto perverso, un gusto siniestro, no sé, este gusto que tengo, este placer que siento, obsceno, no sé de dónde me viene, pero es un placer y es el placer me guía. O sea, y por supuesto que te guía tus pasos. Muchos pianistas les he escuchado que más que memorizar una partitura, memorizan los movimientos musculares de los dedos, como ese placer o esa memoria muscular del cuerpo. El cuerpo, el tacto, la piel es lo que siente placer. Pues ese placer muchas veces lo tenemos olvidado. Y es nuestra manera de entrar en el mundo, a través del placer. A través del placer nos conocemos, nos reconocemos a nosotras mismas. Entonces yo, fíjate, decías del sí. sufrimiento, pero yo creo que por supuesto el placer es una manera de conectar con la realidad mucho más radical, porque el placer no tiende a razones. El placer es idiota. El placer es idiota. El placer no tiene moral. Y eso está radicalmente conectado con la realidad. Nuestros pensamientos, nuestra civilización, nuestras ideas son muy golosas y pensamos que somos lo que pensamos. Entonces eso de repente nos hace sentir muy entusiasmados por ideas, pero el verdadero entusiasmo está en la conexión radical con algo idiota, con algo, con un abismo, con un vértigo que en el fondo nos da miedo, pero por eso digo, da miedo y placer al mismo tiempo. Es algo. O sea, ese placer es idiota en el sentido de que no lo podemos describir, no lo hemos planificado, no lo hemos racionalizado. En ese sentido es idiota. Y por eso es real. Todo lo idiota es real. O sea, el sufrimiento es más inteligente Bueno, que el en ese placer, ¿no? sentido, sí. Bueno, el sufrimiento muchas veces lo fabricamos. Muchas veces, Sí, ¿no? casi siempre. Claro, porque nos gusta hacernos los mártires también, Sí, ¿no? Y eso muchas veces, como te decía ahora, nos deja en una posición de resentimiento que a lo mejor ahí se alimenta nuestra creatividad. Vete tú a saber, en una posición de arrinconamiento, también eso alimenta nuestra rabia. Entonces muchas veces a nivel inconsciente, el sufrimiento nos lleva a estar contra las cuerdas. Pero casi prefiero la vergüenza que el sufrimiento. Yo creo que la vergüenza es el sentimiento más humano, porque ahora que te decía de la inteligencia artificial, se dice que incluso es capaz
De hacer chistes, por supuesto. Una inteligencia artificial es capaz de hacer chistes. Pero una inteligencia artificial es capaz de sentir vergüenza por hacer chistes. Yo creo que esa es la última frontera. Hostia. La vergüenza es una cosa muy humana. Una persona que sea capaz de sentir vergüenza es una persona que es capaz de sentir esperanza. Porque esa persona puede aspirar a un horizonte, a un nuevo horizonte. Yo, La vergüenza es la sensación. sí, yo mismo soy una persona muy tímida y muy vergonzoso. Pues a mí hace un año y pico me dan 1.000.000 de euros por hacer esto y no lo hubiera hecho. Mm. Y me quise enfrentar, o sea, quise enfrentarme a esa vergüenza. Sí, exacto. Y era más las ganas que tenía de darle voz a mucha gente que la vergüenza. Dije yo, pues la voy a superar. Y Joder. me enfrenté a ella. Sí, 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 sí. Y poco a poco pues la voy superando. Muchas veces los límites nos inspiran. Los Sí, límites, se habla tanto de los límites del humor sí. también, pero los límites de nuestra propia comodidad, o sea, de nuestro propio pudor. Entonces, como tú dices, enfrentarse, encarar eso, de alguna manera nos inspira porque tenemos algo sobre lo que empujar. Notamos unos límites de nuestra vergüenza, de nuestra timidez, de nuestro pudor, y empujamos eso y encontramos un espacio en el que en principio no era nuestra zona de seguridad, pero vamos creando nuestro espacio. Y de repente nos salimos de nuestra trinchera de confort y empujamos esos límites. Los límites nos inspiran, claro que nos inspiran los límites. Eh, supongo. Perdóname. No, 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 no. no, no, fíjate, ahora de esto, ahora que, con lo de Rosalía, ¿no? Que acaba de sacar este disco y dicen, Dios, Rosalía se ha vuelto monja. Rosalía tiene una espiritualidad, de repente, ¿no? Es como una espiritualidad, un misticismo más contenido. Y tiene mucho que ver con el arte, porque escuchaba el otro día, no sé dónde, a propósito del mundo que estamos creando de libertad, de una falsa ilusión de libertad. Las pantallas de un móvil nos hacen sentir libres. De repente tenemos acceso a un universo a través de una pantalla, simplemente dando clic, ¿no? Y pulsando aquí y allá y pinchando en un sitio y en otro. Y lo que nos hacen sentir libres, dice, como diciendo, hostia, es que lo tengo todo aquí, tengo el universo en mis manos. En el fondo es una falsa sensación, porque no, es alienante. De repente no es una libertad que tú poseas. Eh, mm, o sea, en el sentido de, te pone de rodillas, ¿no? Te marea, es vivacidad más que vida. Es una vivacidad que te enturbia. En cambio, de repente decían, la metáfora esta en la Odisea, cuando Ulises decide atarse al mástil para no caer en el canto de las sirenas, se pone cera en los oídos y se ata al mástil. Y de alguna manera ahí está su dignidad, porque no se deja arrastrar por esos falsos cantos, ¿no? Y de repente a lo mejor esa es una reconquista de la libertad. Es Rosalía haciéndose monja. De repente en nuestra libertad hoy en día, cuando tenemos tantas falsas voces a nuestro alrededor reclamando nuestra atención, es atarse al mástil y decir, no voy a prestar atención a todas esos falsos cantos de sirenas, sino voy a reconquistar mi propia libertad atándome a un mástil. O sea, reconcentrando mi atención sobre lo que yo realmente quiero prestar atención. Y a lo mejor hoy en día, ahí radica nuestra libertad hoy en día, ¿no? Mira, La libertad de un artista está en los límites. me está El pasando. artista, perdón, el artista es el que baila encadenado. Ay, Decía Nietzsche, el sí, artista es el que baila eso me encadenado. encanta, eso me encanta. Son las, Perdona, que nos están pasando son las 11, son... 11 menos, perdón que no puede atender. ¿Cuánto nos queda? Bueno, no Una sé, pregunta. llevamos una pregunta, vale. Supongo no, te la habrán hecho muchas veces, pero a mí me interesa muchísimo sentir la sensación querer sentir la sensación de tu contestación. Cuando tienes un mal día o tuviste un sufrimiento o pasó algo grave en tu vida personal, ¿cómo encaras ese momento en el escenario? Cuando realmente lo que tienes que hacer es hacer reír o hacer disfrutar a la gente. Muchas veces te lo preguntan, ¿no? En el sentido de decir, Sí. Dios, ¿no? Como diciendo, es una cosa tan emocional, lo de subirse a un escenario, lo de pintar un cuadro, que tú dices, cuando tienes un mal día eres capaz de, ¿no? Como no tendrás el cuerpo para subirte a un escenario. Y yo, sinceramente, te diré que haciendo memoria,
casi mis mejores actuaciones Fueron esos momentos. surgieron en esos momentos. Porque a lo mejor cuando uno tiene, fíjate tú, ¿no? Cuando uno tiene muchas ganas de hacer algo, está como pasado de vueltas también. Estás pasado de rosca. Entonces subes al escenario, digamos, con demasiadas cosas que quieres decir. Y no eres capaz de, ¿no?, focalizar, ¿no?, enfocar algo. En cambio, cuando subes con un dolor grande, que a lo mejor de repente te hace estar, a lo mejor con la cabeza en otro lado, ¿no? De repente subes al escenario y encuentras ahí un espacio de recogimiento donde de repente, sin pretenderlo, sin haberlo premeditado demasiado, te encuentras con una naturalidad mayor que cuando quieres mostrar demasiadas cosas apresuradamente. A veces a veces eso, ¿no? Uno tiene a mí me puede mucho el ansia. El ansia me puede, ¿no? Ese ansia de demostrar algo, ¿no? Como diciendo, Dios, este tiene que ser la mejor actuación de mi vida. Y ese ansia me hace estar en el aire, ¿no? Me hace estar sin estar con los pies en la tierra. En cambio, ese dolor, el dolor es algo tan real, es algo que te pone tan en tu sitio, que de repente entras al escenario enfocado. Entras al escenario sin pretensiones. No pretendía que fuera tu mejor actuación. Y sin embargo, lo termina siendo. Seguramente será porque a lo mejor necesitas buscar más placer, ¿no? Sí, sí, bien dicho. De repente, el dolor crea un hueco tan grande que ese hueco se tiene que llenar. Una vez, no sé si fue Lao Tse, el filósofo chino, decían, ¿qué es lo que se necesita para, para llenar una taza? ¿Qué es lo que se necesita para llenar una taza? Que esté vacía. Entonces, una vez tú tienes ese dolor, crea un hueco, digamos, tan grande que necesita, la necesidad, volvemos a la necesidad. Uno no se sube arriba del escenario porque tenga mucho talento. Decía Thomas Mann que para él el escritor es una persona a la que no se le da especialmente bien escribir, pero que le obsesiona tanto, es para él tan necesario. Por ejemplo, a mí, que no se me da especialmente. Yo creo que ese es el signo del artista verdadero, la necesidad. No se nos da especialmente bien, pero algo nos llama de que para nosotros es tan necesario hacer eso, que lo acabamos convirtiendo hasta en nuestro oficio y en nuestra vida de alguna forma, ¿no? Sacrificamos nuestra vida porque al fin y al cabo estamos la mayor parte del tiempo pensando en un lienzo en blanco, pensando en un escenario vacío. Al final ese es nuestro sacrificio, al final esa es nuestra oración. Como diría Rosalía, al final nuestra oración pasa la vida y eso se ha convertido en nuestra oración. Porque de alguna manera la conexión que tenemos con nuestro dolor crea un vacío tan grande que hay que rellenarlo. Es necesario para nosotros hacer eso. Y esa necesidad es el signo. Es el signo que reina sobre un lienzo y sobre un escenario. Bueno, tengo aquí como 30 preguntas más que no voy a hacer porque ya no tenemos tiempo. Joder, es un cuadro tuyo también este, ¿no? Sí, es este. Es justo ese cuadro. Pigmalión. Hostia, qué preciosidad. Te voy a enviar una. Joder, muchas gracias. Bueno, amigos, de verdad. Muchísimas gracias por tu atención, que siempre yo acaparo aquí la palabra y luego me siento avergonzado. No, para eso estás. O sea, para eso estás. O sea, yo quería que hablaras y que te expresaras, que es para eso. Gracias por ser tan generoso. No, generoso tú. Uno ve la luz, ¿no?, en la mirada. El maestro Stanislavski, esto lo dijimos en la academia también estos días en el Amatofesti, decía, no, el método Stanislavski, encuentra algo dentro de ti que se corresponda con el personaje que vas a interpretar. Y ese era el famoso método Stanislavski. Y al final de sus años, Stanislavski se desdijo de lo que había dicho. Y de repente, esto alguna vez lo hemos comentado, y un alumno le dijo, profesor, ¿qué puedo encontrar dentro de mí? Y Stanislavski dijo, dentro de usted no hay nada. Entonces, muchas veces la mirada del otro es lo que nos hace desembuchar. Y por eso que tú me estabas mirando aquí con esa atención y esa ternura, y de repente intentas acompasar tu corazón con el mío, sí, que eso es hablar concordia, ¿no? Concordia es como dos corazones juntos. Y encontramos un ritmo en un espacio que hemos creado, un espacio de escucha, y nos vamos acompasando con esa mirada, ¿no?
sea que gracias por... No, gracias a ti. Pues puedes contestarme con un sí o con un no. Sí, 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 sí. ¿Sientes rencor por alguien o por alguna situación? No, yo creo que la rabia, como te decía antes, sí que es un sentimiento, pero también es una derrota. Si uno se instala en el rencor, Sí, sí. es una derrota, porque eso se acaba convirtiendo, y claro que es una tentación humana, ¿no? Esa rabia, ese rencor, ¿no? Pero Pero, eso pe- es una derrota. Sí. pero en el fondo es una Sí. derrota. Uno no puede instalarse ahí, ¿no? Uno tiene que rehuir eso, porque en el fondo se vuelve contra uno mismo, claro. Eh, y algo que tenía preparado, que no es una pregunta, yo como conozco muy bien tu historia, quería pedirte perdón. Porque, Quería pedirte perdón seguramente en nombre de alguien que a lo mejor no tiene ninguna intención. Y quería pedirte perdón por los niños que te tiraron piedras. Y, y desde que conozco esa historia, yo creo que alguien, aunque no estuviera implicado los niños que me directamente, tiraron piedras cuando yo era niño. sí. Entonces yo creo que Y que me alguien, hicieron reaccionar a eso, sí, pero me dieron la oportunidad. que sí, que lo sé, pero y te vino muy bien, te Sí, vino sí, sí, sí. De al final repente es de yo lo, reaccioné a eso es de de una lo manera que, que no me sí, esperaba, y ellos sintieron miedo cuando yo me aproximé a ellos así caminando, y yo perdónales porque no saben lo que hacen. sí. Me hicieron sentir como un mesías de repente. Yo conozco muy bien esa historia y por eso me apetecía mucho, aunque no, Joder, obviamente, me apetecía pedirte perdón. Lo gracias, siento, perdón. siento que haya pasado eso, Gracias, pero amigo. al final, pues lo que estábamos hablando, al final de lo malo se aprende y en aquel Bueno, en la momento vida, ¿no? saliste, La vida de cada uno es lo que sí, va haciéndose. La vida nos hace. Muchas veces pensamos que nosotros vivimos nuestra vida y es la vida la que nos vive a nosotros. sí, O sea, que la vida pasa por nosotros como tantas otras. es O sea, verdad. y eso es lo que nos sucede. Gracias por decirnos, esto ha quedado súper tierno. No, pues más tierno va a quedar lo que voy a decir ahora para despedirnos. Hostia. Yo no te voy a dar el beso en el pezón de Arrabal, eso no lo voy a hacer, pero sí que te voy a dar un beso Joder. normal. Gracias, amigo. Gracias, Fernando. Gracias por este cariño. Gracias por todo este cariño y por todo tu arte. Y por crear este espacio, de verdad. Joder, de verdad, un placer enorme. De corazón compartir esto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando All y... right. All right.